Bueno, bueno, mis hermanos, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias sinceramente. Vamos a compartir pantalla, vamos a invitar la presencia del Señor para que Él pueda dirigir esta reunión. Y antes de hacerlo y antes de orar, me gustaría agradecerles a todos los presentes por unirse a este estudio de esta noche, ¿no? Que lo he titulado Lecciones de Fe, como en los días de Noé. ¿Ok? Estamos viviendo un tiempo sumamente solemne, del cual el Señor Jesús profetizó en Mateo capítulo 24, si no mal estoy, es el versículo 38. Y de no ser el versículo 38, es el versículo 37. Y esta miniserie, por así decirlo, de lecciones de fe, como en los días de Noé, vamos a ver, a la luz de patriarcas y profetas, la problemática del conflicto desde la caída de nuestros primeros padres hasta los días de Noé. Porque desde Génesis capítulo 1, o mejor dicho, desde el capítulo 3, que es el contexto cuando ingresa el pecado en este mundo, hasta el capítulo 7, donde se registra la increíble historia de un diluvio universal, claramente el Señor nos ha demostrado cuál fue la causa del por qué Él trajo un diluvio. Lo vamos a ver en nuestros estudios de hoy. Pero bueno, para comenzar con el estudio de esta noche, les invito humildemente donde estén, que podamos tener una palabra de oración. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias, Padre, por este día más de vida, por la salud, por el privilegio, Señor bendito, de poder estudiar tu palabra aún con libertad, por el privilegio, Señor, todavía de poder estudiar el mensaje del tercer ángel, de poder aumentar nuestra comprensión en dicho asunto, Señor, para poder ser idóneos para el reino de los cielos, para ser partícipes de la naturaleza divina, para ser miembros de la familia celestial. Y te damos las gracias, Señor, por tan grande privilegio. Te pido la unción de tu Santo Espíritu en mi persona y sobre cada uno de los presentes en esta reunión. También te pido, Padre bendito, que alejes al enemigo tentador de este lugar. Te lo pido todo esto, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de hoy y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Judas, en el versículo 3 y 4. ¿Ok? Les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Judas, versículos 3 y 4. Y noten lo que nos dice el apóstol Judas. Voy a leer, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Me voy a detener aquí un momento, hermanos. Aquí el apóstol Judas se está dirigiendo a la iglesia, a los santos, a los que se santifican, a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ok? O sea que aquí la palabra de Dios nos dice que a través de todos los tiempos, a través de todas las generaciones, Dios le ha dado una fe a los santos, a la iglesia, a los que se santifican, a los que forman parte del cuerpo espiritual de Cristo en este mundo. ¿Ok? Y aquí el apóstol Judas nos muestra una problemática en relación a la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Noten qué interesante, mis queridos hermanos.
La problemática en los días de Judas, lo que se estaba empezando a introducir dentro de la iglesia de Dios, que es el cuerpo espiritual de Cristo en este mundo, la problemática que empezó a surgir en la iglesia primitiva era de que había ciertos hombres que daban un alto grado de verdad, pero de que introducían una gota de mentiras, de herejías. Y la Biblia nos define a esos hombres como hombres impíos, ¿ok? Que convierten el evangelio de Jesucristo en libertinaje, en gracia barata, en pecado original como tal, como lo hizo San Agustín de Hipona. Más adelante vamos a hablar de ese personaje como tal, ¿no? Pero es interesante, hermanos, que nosotros nos introduzcamos a este estudio a la luz de la carta del apóstol Judas, el hermano del Señor, dicho sea de paso, porque el apóstol Judas da unos pasajes muy interesantes en esta carta que nos van a arrojar mucha luz al estudio que vamos a hacer en esta hora. ¿Se entiende? Vamos a avanzar. Esto está en Patriarcas y Profetas, en la página 48 y el párrafo 3. Aquí el Señor Jesús le está dando instrucción a nuestros primeros padres en relación a la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ok? Vamos a leer en Patriarcas y Profetas, la página 48 y el párrafo 3 dice: el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Noten que aquí el Señor, a través de Adán y Eva, le da la fe a los santos, a través de todos los tiempos. Aquí estamos hablando bajo el contexto del antiguo pacto, ¿no? Hoy nosotros no tenemos que hacer sacrificios de animales porque estamos bajo el nuevo pacto. Pero noten de que el centro, el corazón de la fe que ha sido una vez dada a los santos es nada más y nada menos que Cristo, nuestra justicia. Porque aquí nos dice que el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad. Está generalizando a los hombres porque todos estamos bajo la misma condenación, estamos bajo el pecado, como un recuerdo perpetuo. Un penitente reconocimiento constante día tras día de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Voy a seguir leyendo, dice: tenía por objeto revelar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. O sea, de que este sistema ceremonial que fue dado a los santos de antaño, en el antiguo mundo, tenía el propósito de darle a conocer al hombre en su naturaleza como tal, de que el pecado era lo que causaba la muerte y que el hombre tenía que en sí mismo desarrollar una reacción de repudio hacia el pecado, así como Dios aborrece el pecado. Voy a seguir leyendo, dice: para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte. Y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Hermanos, nuestro primer padre Adán tenía una mente muy sensible, porque él se desarrolló en un ambiente en donde reinaba la paz y la armonía. Imagínense ustedes qué contraste tener que matar a un corderito inocente. Debe haber sido algo horrible para él. En el tiempo presente existen mataderos, existen feedlots, existen todo tipo de cosas que son bastante desagradables. Miren, yo trabajé en un feedlot el año pasado y me tocaba limpiarle el bebedero a las vacas y es bastante feo. Imagínense ustedes tener que matar a un animal. O sea, yo nunca he participado de los carneos y de esas cosas, gracias a Dios, pero es bastante feo ver a los animales sufrir, ¿no? Imagínense a Adán cómo
cómo lo vivió él. Y aquí nos dice que mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Hermanos, a nosotros la sierva del Señor nos ha dado un consejo, o mejor dicho, el Señor a través de su sierva nos ha exhortado a que meditemos en su vida cuando Él estuvo en este mundo, por lo menos 1 hora al día. Yo todavía no he llegado a esa experiencia, hermanos, así que yo no lo juzgo a usted, pero es algo que deberíamos hacer. La mente de Adán era una mente que no estaba tan entenebrecida por el pecado como las nuestras, y él tenía una percepción mucho más profunda en ese momento de lo que significaba ese sacrificio. Y nosotros debemos meditar en eso, hermanos, para que nuestra mente se sensibilice, se transforme a través de la contemplación en el Cordero. Nuestra mente se transforme en la mente de Cristo. Y aquí nos sigue diciendo, esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro, y lo libraba de una completa desesperación. Qué interesante, ¿no? Voy a seguir leyendo. La página siguiente de Patriarcas y Profetas nos dice lo siguiente. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Esta cita es muy interesante, hermanos. Sería bueno de que después las estudien. Yo les voy a pasar las diapositivas para que ustedes las analicen y sigan profundizando más en estas cosas que son muy interesantes. Porque aquí la sierva del Señor nos está diciendo que el sacrificio de Cristo, en base al rescate de la humanidad, estaba en un segundo plano. Aquí lo dice claramente, dice, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Hermanos, nosotros tenemos que tener bien en claro esto. Los judíos no tenían la comprensión del conflicto que nosotros tenemos. Nosotros estamos en un conflicto milenario entre Cristo y Satanás, y estamos llegando al final de la segunda fase de expiación que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Desde 1844, Cristo empezó un proceso de expiación. Estamos bajo el antitipo del día de la expiación, el día de expiación antitípico, esa es la palabra. Y el Señor está haciendo un proceso especial en el lugar santísimo en todo ser humano que se someta a ese proceso. Está haciendo un proceso de purificación, está limpiando a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Y el pueblo de Dios en este tiempo tiene que tener bien en claro de que este proceso que se está llevando a cabo en sus vidas tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios ante el universo. Y vamos a seguir explayándonos en esta verdad. Vamos a seguir leyendo, dice, a este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, de su crucifixión, dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y cita el Evangelio según San Juan, el capítulo 12, el versículo 31 y el versículo 32. Hermanos, más adelante vamos a analizar esta cita
a la luz del deseado de todas las gentes y también a la luz del conflicto de los siglos, el capítulo 40, ¿ok? Porque allí habla sobre este asunto de la vindicación del carácter de Dios. Y hermanos, nosotros aquí tenemos que tener bien en claro que cuando nosotros analizamos la cruz del Calvario, vemos de que Cristo hizo una primera vindicación del carácter de Dios. O sea, desenmascaró ante los mundos no caídos, ante los ángeles del universo, quién era Satanás. Porque nosotros, hermanos, tenemos que analizar esto bajo el contexto de que Satanás estaba poniendo en tela de juicio la santa ley de Dios. ¿Ok? Y que durante el transcurso de este conflicto, la ley de Dios iba a ser rebajada y rechazada por seres creados por Dios y que se iba a demostrar cuán perfecta era esa ley. ¿Se entiende? El salmista lo entendió. Vamos a ir en nuestras Biblias al Salmo 111. Vamos a buscar rapidito en nuestras Biblias en el Salmo 111. Y vamos a ver que el salmista entendió esto. Y nosotros, hermanos, debemos entender de que la ley de Dios es inmutable. Porque el mundo evangélico nos dice de que el Señor Jesús abolió la cruz, abolió la ley en la cruz del Calvario. Y tristemente, el adventismo en el tiempo presente sostiene la misma herejía. De que la fase de expiación básicamente terminó en la cruz. Y aquí nos dice el Salmo 111, el versículo 7. Mire lo que dice el salmista. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Hermanos, estos pasajes son muy profundos. Porque el salmista entendió de que el carácter de Dios es perfecto, porque la ley es una descripción del carácter de Dios. ¿Ok? Y el mensaje de 1888 resalta varios puntos. Más adelante vamos a analizar a profundidad lo que es la naturaleza de Cristo, que es uno de los puntos centrales del mensaje de 1888. Pero otro de los puntos centrales del mensaje de 1888 es la vindicación del carácter de Dios y de lo que los 144.000 van a hacer en este último tiempo. Vamos a hablar también más adelante de los 144.000. Vamos a preparar estudios de los 144.000, ¿no? Y aquí nos sigue diciendo la sierva del Señor. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Noten qué interesante, mis queridos hermanos. Dios dejó que el tiempo transcurra y que las cosas se desarrollen bajo su luz correcta. Dios conoce el fin desde el principio. Y Dios vio los misiles que Estados Unidos está enviando a Irán en el tiempo presente desde la eternidad. Dios vio eso. A Dios no se le escapa nada de las manos porque es Dios y es perfecto, es infalible. ¿Ok? Y nosotros tenemos que entender eso, mis queridos hermanos, si queremos ser partícipes de la naturaleza divina, si queremos ser partícipes de la familia celestial, ¿no? Tenemos que conocer a Dios. Voy a seguir leyendo en Patriarcas y Profetas, la página 50 y el párrafo 3. Miren qué interesante esta cita, hermano.
Si se hubiera podido cambiar la ley, el hombre habría sido salvado sin necesidad del sacrificio de Cristo. Pero el hecho de que fuera necesario que Cristo diera su vida por la raza caída, prueba que la ley de Dios no exonerará al pecador de sus demandas. Hermanos, ¿se han puesto a pensar en esto? O sea, Dios, antes de pasar por alto uno de sus principios para rescatar a un pecador, sus principios son eternamente inconmovibles a tal punto de que Dios envió a su Hijo como ofrenda por el pecado. Eso hermano, eso mi querido hermano y mi querida hermana, requiere una eternidad para entenderlo. Requiere una eternidad. Y aquí nos dice, está demostrado que la paga del pecado es la muerte. Cuando murió Cristo quedó asegurada la destrucción de Satanás. Pero si la ley hubiera sido abolida en la cruz, como muchos aseveran, entonces el amado Hijo de Dios hubiera sufrido la agonía y la muerte nada más que para dar a Satanás lo que pedía. Entonces el príncipe del mal habría triunfado y sus acusaciones contra el gobierno divino hubieran quedado probadas. Satanás lo tildaba a Dios de un Benito Mussolini, como que Dios era un Benito Mussolini, como que Dios era un Adolf Hitler, como que Dios era un Constantino, no lo sé, usted ponga la ilustración que quiera. O sea, Satanás le daba al mundo, estoy hablando en el contexto de la esfera de la divinidad, a los mundos no caídos, al cielo como tal, hago la aclaración, de que Dios era egoísta, de que Dios demandaba algo injusto de sus criaturas. O sea, Satanás empezó a insinuar dudas en las mentes de los seres celestiales en relación al carácter de Dios. Satanás atribuyó sus propios atributos pecaminosos y perversos a Dios. Y Dios tuvo que vindicarse ante sus criaturas. Y en esa luz se basa el primer plano de este conflicto. Es cierto que Cristo nos amó y nos ama con todo su ser y que vino a darse por nosotros sin ningún gramo de egoísmo. Pero eso está en un segundo plano, mis queridos hermanos. Esto va más allá de usted y yo. Esto es algo que implica un conflicto bélico entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, en donde el centro de ese conflicto gira en torno a la santa ley de Dios, que son los principios inmutables e inconmovibles que Dios ha sostenido durante toda la eternidad y que lo va a sostener por la eternidad. Porque como dijo el salmista, y lo vamos a volver a leer, el Salmo 111, versículos 7 y 8 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Aquí no está diciendo fieles son 9 mandamientos u 8. Aquí dice que son fieles todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre. ¿Cuándo fueron afirmados eternamente y para siempre esos mandamientos? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Interesante. Voy a seguir leyendo, dice. Pero el mismo hecho, creo que quedé ahí, ¿no? Sí, aquí voy a seguir leyendo, dice. Por el mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre, es para todos los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable, que Dios es justo, misericordioso y abnegado, y que la justicia y la misericordia más infinitas se entrelazan en la administración de su gobierno. Hermano, estas líneas están llenas de sabiduría porque son palabra de Dios. Déjenme decirles, la hermana Huay es profeta, eso es indiscutible. ¿Ok? Y si usted duda de eso, hermano,
pídale al Señor que le dé convicción y estudie con mucha humildad los escritos de la hermana Huay porque son inspirados por el Señor. Porque hermanos, cuando nosotros conozcamos a Dios, bajo esta percepción de quién es Él, de cuán misericordioso es, de cuán humilde es, de cuán abnegado es, de cuán justo, no sé, todos los atributos más perfectos que se le puedan ocurrir en la mente son de Dios, literalmente que es así. Usted se va a deleitar en adorarlo. Usted, cuando entienda quién es Él, a usted de manera natural le va a salir el arrodillarse en la iglesia, le va a salir de manera natural el querer ir a la iglesia, el querer estudiar la Biblia, el querer orar, el querer cantar, el querer dirigir el servicio de cantos, el querer limpiar los baños de la iglesia, el querer limpiar la iglesia. Todas esas cosas usted lo va a hacer con un deleite en su corazón porque usted se va a maravillar del carácter de Dios. Y si usted hace un estudio detenido de los salmos salmistas siempre recalcaban en la adoración los atributos del carácter de Dios, porque ellos entendían estas cosas. Porque el mensaje del tercer ángel, mis amados hermanos, es la fe que ha sido una vez dada a los santos. El mensaje de 1888 es la fe que se le dio a Adán y a Eva. Lo estamos viendo aquí. Y voy a seguir leyendo. Pero antes de leer, mis amados hermanos, quiero poner un poco en contexto hacia dónde voy a dirigir nuestro estudio en esta noche. ¿Ok? Nosotros vemos en la carta del apóstol Judas, desde el versículo 5 al 13, el contexto de ejemplos que el apóstol Judas pone de hombres impíos. Nombra a todo el pueblo israelita apóstata que cayó muerto en el desierto en el versículo 5. También habla de Caín, habla de Balaam, habla de Coré, hombres que quisieron echar por tierra la santa ley de Dios, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y nosotros ahora vamos a hablar un poquito acerca de Caín, en base a los pasajes que vamos a leer ahora en la carta del apóstol Judas. Voy a leer desde el versículo 14 en adelante, dice, en el contexto de los hombres que acabo de nombrar, ¿no? En ese contexto está hablando el apóstol Judas, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Me voy a detener aquí, mis queridos hermanos. Nosotros en la charla anterior estuvimos hablando acerca de Caín y de Abel, ¿ok? Y nosotros estuvimos leyendo algunas citas, las cuales voy a leer ahora. Vamos a leer en Patriarcas y Profetas, en la página 52 y el párrafo 2. Y noten que aquí el apóstol Judas está hablando de Caín, pero Caín es un ejemplo de todos los impíos a través de todos los tiempos. Aquí lo dice, Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad, en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Es interesante, hermanos, porque cuando usted predica el mensaje del primer ángel, voy a dar un ejemplo con mucho respeto y con mucha humildad, lo voy a hacer, hermanos, porque los amo. Pero cuando un predicador se levanta con la Biblia y con el espíritu de profecía a predicarle al pueblo de Dios que tienen que dejar la carne, porque si no dejan la carne se van a perder por la eternidad, no falta ese que empieza a criticar al predicador que dio palabra de Jehová. Esa persona que empieza a criticar,
que empieza a atacar al predicador, que simplemente es un medio que Dios utiliza porque básicamente al que está atacando es a Cristo, esa persona es un Caín. ¿Ok? Cuando nosotros nos presentamos a Dios en el templo, en la iglesia, estoy hablando en el templo físico, ¿lo hacemos con un espíritu de suficiencia propia? ¿O lo hacemos porque nos nace de nuestro ser el querer ir a adorar a nuestro Dios por quién es Él y por el respeto que Él merece en base al carácter que Él nos ha dado a conocer? ¿Se entiende? Porque cuando nosotros analizamos el mosaico del santuario y cada uno de sus muebles, nosotros vamos a lograr discernir con la ayuda del Espíritu Santo la gloria de Dios. Y todos los impíos a través de todos los tiempos no han logrado percibir ese punto del plan de la redención. Y por ende, ese punto les ha impedido a ellos nacer de nuevo y les ha impedido como tal santificarse en la verdad, ser humillados en la cruz del Calvario, ser humillados ante la cruz del Calvario, ser justificados y ser santificados. Caín no sentía necesidad de un Dios. Para él su Dios era el mismo. Aquí lo dice, su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Hermanos, me voy a detener aquí. Si nosotros vamos a la iglesia porque queremos irnos al cielo, Dios no nos va a llevar al cielo en esa condición. Eso es puro egoísmo. ¿Se entiende? Eso es lo digo con mucho respeto, ¿no? No lo digo con el ánimo de atacar a nadie en el caso que haya alguna persona de esta religión presente, pero es que la realidad del asunto es esa. Pero si usted tiene esa percepción del evangelio, usted es católico. Usted es un católico romano. Caín fue el primer católico que existió en este mundo. Eso es puro paganismo, eso es puro egoísmo. Querer irme al cielo porque quiero vivir en un paraíso así bien bonito y no morirme nunca y ser joven para siempre, eso es puro egoísmo. No hemos conocido a Dios y por ende no vamos a ir al cielo. La Biblia lo dice, vamos a ir en nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. Para que nosotros veamos de que a través de todos los tiempos los impíos manifestaron el espíritu de Caín. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, versículo 1 en adelante, versículo 21 hasta el versículo 23. Voy a leer, dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, qué interesante este pasaje, porque aquí nos está hablando de un grupo de personas que profesa ser. ¿Se entiende? Versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Noten que aquí, estos muchos, que es la gran cantidad de los adventistas en el tiempo presente, tristemente, es como que tienen la misma actitud que tuvo Caín ante Dios. Es como que, como lo dice aquí, dice, creía como muchos creen ahora. Y aquí el versículo 22 dice de que muchos le dirán en aquel día al Señor,
No profetizamos en tu nombre. No dependimos de nuestros propios méritos. En otras palabras, para ser más claros y más directos, gran cantidad de adventistas, estoy hablando en el tiempo presente, porque los adventistas a través de todos los tiempos fueron el profeso pueblo de Dios. Muchos, la gran mayoría de los adventistas se van a morir creyendo de que van a despertar en el día del Señor, pero se van a encontrar con la grande sorpresa de que el Señor el versículo 23 nos dice, vamos a leerlo, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué interesante, mis queridos hermanos, porque el que no ha nacido de nuevo, es imposible que entre en el cielo. Es imposible. Cuando nosotros empezamos a profundizar en el carácter de Dios y empezamos a meditar en quién es Él, es cuando nosotros empezamos a conocer a Dios. Pero tristemente, mis amados hermanos, hay adventistas que están hace 10, 20, 30, 40 años profesando ser y que tristemente todavía no ha conocido a Dios. Y que no se deleitan a adorarlo. Y que la adoración que ellos le dan a Dios, para Dios es una abominación, porque es mero formalismo, meras ceremonias, sin ningún tipo de vida espiritual. Hermanos, lo que estoy diciendo lo digo con mucho cariño, con mucho amor, sin atacar a nadie. Pero es que es así, tristemente. Y aquí la palabra de Dios en Judas capítulo 14, perdón, en Judas versículo 14 al 16, nos dice de que Enoc profetizó contra estos hombres. O sea, de que Enoc le dio un testimonio directo a todos los apóstatas de su tiempo, no solo a los descendientes de Caín. Más adelante vamos a ver, mis amados hermanos, de que la descendencia de Set, el hijo de Adán, cayó en apostasía justamente porque desecharon la fe que ha sido una vez dada a los santos y cayeron en mero formalismo y el remanente se fue reduciendo a la familia de Noé. Lo vamos a ver más adelante. Y el versículo 14 nos dice, de estos también profetizó Enoc, de hombres como Caín, de hombres como Balaam, de hombres como Coré. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Hermanos, esto es tremendo. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Obviamente, hay todo tipo de pecado que se manifiesta, ¿no?, en nosotros cuando estamos sin Cristo. Hay hombres, hermanos, tristemente, que están en la iglesia solo porque quieren ser reconocidos en un grupo social, en un club social. Y la Biblia a esta clase de gente le llama gente impía, porque no ha nacido de nuevo, tristemente. Porque han desechado a Cristo en el lugar santísimo. Lo han desechado. Y nosotros vamos a ver ahora en Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer en nuestras Biblias, vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 al 7. Ya vamos a terminar, hermanos. Unos 10 minutitos más y terminamos.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 7. Vamos a comparar texto con texto, ¿no? Miren lo que nos dice aquí la Biblia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí el apóstol Pablo está hablando en el contexto de la iglesia de Tesalónica que creían de que Cristo iba a venir allí en su tiempo, ¿no? Y habían caído en una especie de fanatismo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de que antes de que Cristo venga, vendría una gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, este es el espíritu de Caín. El sistema católico romano tiene el espíritu que manifestó Caín. El mismo espíritu impío lo tiene el sistema católico romano. Caín fue el primer papa que existió en este mundo. Por eso mató a su hermano Abel, porque ya no soportaba verlo. Ya no quería saber nada con ese tipo de religión, con ese tipo de sistema, con esa ovejita que descarriaba, perdón, me expresé mal, con esa ovejita que daba testimonio de la verdadera fe. Versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermanos, si nosotros comparamos estos pasajes con Judas, el versículo 3 y el versículo 4, vamos a encontrar que el apóstol Pablo y el apóstol Judas estaban profetizando primeramente para con un sistema de religión falso, basado en puras obras, en meras obras, que era nada más y nada menos que el sistema católico romano. Pero esto tiene una segunda aplicación para nuestro tiempo presente. La apostasía dentro de nuestra amada iglesia adventista ha ido en aumento desde que se rechazó este mensaje de 1888. Desde que se rechazó ese mensaje. Y si nosotros rechazamos este mensaje, hermanos, nosotros vamos a caer en esta apostasía. ¿Se entiende? Y este punto quería resaltarlo, mis queridos hermanos, porque nosotros después, más adelante, vamos a ver cómo la descendencia de Set cayó bajo el sistema pagano de los descendientes de Caín, que eran nada más y nada menos que los protestantes apóstatas, que los católicos romanos de su tiempo. Estoy hablando simbólicamente, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, vamos a terminar. Y vamos a ver cómo armonizamos lo que leíamos de Patriarcas y Profetas con Judas, versículo 24. Noten que esta es la despedida del apóstol Judas para con la iglesia. El versículo 24 es muy interesante. Vamos a leerlo, dice. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué interesante. Hermano, este pasaje es muy profundo. Aquí el apóstol Judas le está dando la gloria a Dios, como lo hizo el salmista,
En el Salmo 111, desde el versículo 7 al 9. Judas conoció quién era Dios el Padre a través de Jesucristo. Y él percibió algo que iba más allá en el plano de este mundo. Él percibió algo que era más en relación con el carácter de Dios. Noten que aquí él resalta el carácter de Dios, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. O sea, él está reconociendo de que Dios merece la gloria y la majestad. Él está reconociendo que Dios merece el imperio y la potencia, ahora en el tiempo presente y por todos los siglos. ¿A qué se refiere por todos los siglos? Por toda la eternidad. El apóstol Judas logró comprender lo que John C. Waggoner nos dieron en 1888. Y eso lo entendió el apóstol Pablo, lo entendió el apóstol Pedro, lo entendió el apóstol Juan, lo entendió la iglesia primitiva. Por eso se manifestó el poder del Espíritu Santo con esa magnitud. Porque a través de ese conocimiento ellos recibieron un alto grado del poder que viene de Dios. El Espíritu Santo allí no tiene límites. Y nosotros necesitamos, hermanos, entender eso para habilitar a Dios a que tome posesión plenamente de nuestras mentes, de nuestro ser. Entender quién es Dios. Cuando nosotros, hermanos, logramos entender poco a poco en la comprensión de nuestra mente, obviamente nuestra mente es muy finita, de quién es Dios, nosotros nos vamos a deleitar en adorarlo, nos vamos a deleitar en leer la Biblia, nos vamos a deleitar en obedecer a cada uno de sus mandamientos, nos vamos a deleitar en dejar la carne, en dejar el refresco, en dejar la televisión, en dejar este mundo. Porque nosotros vamos a querer estar con Él. Vamos a tener una experiencia real con Dios. Porque justamente lo que John C. Waggoner presentaron en 1888 fue tan delineadamente un antes y un después en el contexto de que la Iglesia Adventista había caído en puro legalismo. Le ganaban todos los debates de profecía, de conocimiento bíblico a todas las denominaciones, pero le faltaba la esencia de la necesidad de un Salvador personal. ¿Se entiende? Así que bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes en esta hora, mis queridos hermanos. Y a mí me gustaría escuchar a ver si alguno de ustedes tiene alguna acotación, alguna pregunta. Puede hacerlo ahora. ¿Se entendió el tema? ¿Alguna duda? Etcétera. Estamos aquí para aclarar esos asuntos. Pero ¿se entendió lo que hemos compartido en esta hora, mis queridos hermanos? Sí, mi hermano. ¿Aló? Sí, le escucho, le escucho. Sí, se entendió. Yo había estudiado también que en relación al egoísmo nuestro, que es como común y que lo vemos como que eso es, pero no nos damos cuenta, ¿cierto? Como mencionaba usted, el hecho de querer salvarse y estar en el cielo y gozar de todo eso, sin entender primero que es más profundo el mensaje, ¿cierto? Que mucho más que tiene que ver con el carácter del Señor, ¿cierto? Entonces, como mencionaba usted, cuando haya esa comprensión, evidentemente uno está bien encaminado y si bien es cierto que estos temas
hay que entenderlo igual, porque la parte de comprensión es importante, porque cómo podemos interiorizar en nuestra vida o practicar lo que no hemos aprendido. Entonces también es importante estos estudios de poder comprender que el Señor tiene que glorificarse a través de nuestra vida. Entonces lo que pudiera parecer legalismo, en el fondo es verdadera justificación por la fe. Señor obrando en uno y viviendo en nuestra carne su vida. Amén. Así es. Hermanos, yo lo que les presenté hoy es la punta del iceberg. Sí. Nosotros no entendemos casi nada, porque cuando estemos en el cielo nosotros vamos a entender muchas cosas. ¿Quién es la persona de Cristo, hermanos? Eso es un misterio. El apóstol Pablo le llama el misterio de la piedad. Todos ellos entendieron estas cosas. Adán las entendió, Abel, Set. Todos los santos a través de todos los tiempos entendieron ese punto de inflexión que me habilita a mí a entrar al cielo, conocer a Dios. O sea, entender quién es Él. Y cuando nosotros entendamos eso, nosotros vamos a tener una fe robusta para recibir el perdón, para recibir la santificación. Es realmente un misterio. Y bajo esa percepción va el mensaje de 1888. No son simplemente argumentos teológicos para presentar una verdad. Va más allá, es una experiencia de salvación. Por eso nosotros, mis amados hermanos, cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que hacerlo bajo ese enfoque, pedirle al Señor que se nos revele a través de su Espíritu y que nos muestre a Cristo en la Biblia. Cristo está en toda la Biblia, mis queridos hermanos. La Biblia es Cristo en sí. Y cuando nosotros estudiemos la Biblia bajo esa percepción, salvarse va a ser algo fácil. Va a ser fácil. Por eso los mártires, cuando los llevaban a la hoguera, ellos iban cantando. Usted sabe, hermano, es que lo prendan fuego. Usted sabe, hermano, lo que era de que te maten a tus hijos enfrente tuyo con un serrucho, con un hacha, no sé, con un machete, y soportar todo eso por amor a Cristo. Porque esa gente entendía este mensaje. De pronto no a la magnitud a la cual se nos ha revelado a nosotros, ¿no? Pero entendían eso en gran manera. Es interesante, hermanos. Este mensaje de lo que Dios nos ha dado es lo que vamos a estudiar por la eternidad. Es un misterio. Es realmente un misterio. El amor de Dios es un misterio, hermano. Por eso usted no tiene que dudar nunca de que Dios lo ha perdonado. Dios lo ama, pero con todo su ser. Eso es un misterio. Y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Así que, bueno. A ver, hay una preguntita acá. La hermana Rocío Baeza pregunta: ¿qué opinas del resurgimiento del mensaje de 1888? De un tiempo a esta parte, muchos hermanos están hablando de este tema. El otro día escuché al doctor Alan también sobre esto. Del mensaje de 1888 me refiero. Hermana Rocío, es muy interesante su pregunta. Voy a tratar de darle la mejor respuesta y voy a tratar de ser breve porque se nos ha ido un poco el tiempo. ¿Ok? Pero evidentemente Dios está arrojando luz a su pueblo porque nosotros estamos por entrar, si es que ya no hemos entrado, al pregón del cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Ok? El cuarto ángel de Apocalipsis 18, versículo 1, es Cristo Jesús a través de su santo dando este mensaje al mundo en base a su justicia. El mundo necesita conocer la justicia de Dios en contraste con el imperio de Satanás manifestado en el sistema católico romano,
¿Se entiende? Porque el mundo tiene el concepto de Dios que el sistema católico romano le presenta al mundo. Por eso es la obra maestra de Satanás. Por eso el sistema católico romano es la ramera, es algo que Dios aborrece. Y cuando esos argumentos se presenten ante el mundo de quién es Dios, le da sentido al mensaje del tercer ángel. Por eso el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, Dios le va a dar al que adora a la bestia el vino del furor el vino de su ira, el cáliz de su ira. ¿Se entiende? Ahora, el mensaje de 1888 es el mensaje del tercer ángel, es lo que se le tiene que dar al mundo y justamente Dios lo está trayendo nuevamente a la mesa a través de ministerios independientes, porque tristemente la denominación ha rechazado este mensaje y eso se debe en gran manera a la apostasía que hay. Porque cuando nosotros armamos otros conceptos y hacemos un falso evangelio que según el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 1, versículos 6 al 9, eso se convierte en anatema, caes en apostasía. Los evangélicos están en apostasía, hay mucho pueblo de Dios allí, sí los hay, pero cuando se les presente este mensaje ellos lo van a tener que aceptar. Si no lo aceptan se van a perder por la eternidad. ¿Se entiende? Y bueno, Dios está trayendo este mensaje, hermana, porque este mensaje es el mensaje del tercer ángel. Y bueno, acerca de San Agustín de Hipona, ese hombre fue un santo católico, entre comillas, de santo no tenía nada, era un impío, que bueno, él empezó a sostener la doctrina del pecado original. En otro de nuestros estudios, hermanas, si usted continúa estudiando con nosotros, aquí, lo vamos a tocar a ese tema. Esos son temas muy importantes porque son temas históricos y es bueno que los estudiemos, ¿no? Que veamos nosotros cómo este conflicto siempre Satanás ha querido echar por tierra este tema, ¿no? De la justificación por la fe, porque es justamente lo que nos hace idóneos para ir al cielo. Y por eso es tan importante extender este tema, ¿no? Así que bueno, esto fue una pequeña introducción. El próximo jueves, con la ayuda del Señor, vamos a seguir estudiando esta pequeña miniserie de los días de Noé, ¿no? Algo más que quería comentarles, hermanos, antes de orar, es de que yo estoy tomando la decisión de comenzar un pequeño ministerio de sostén propio aquí en Argentina. Y bueno, estoy analizando dedicarme a tiempo completo a eso, ¿no? Así que yo les encargo, si ustedes conocen alguna persona que quiera estudiar la palabra de Dios, yo quiero dedicarme a tiempo completo y quiero dar estudios bíblicos virtuales, ¿ok? Y quiero organizarme eso. Así que si conocen alguna persona que quiera hacer estudios bíblicos virtuales, son totalmente gratuitos, ojo, hago la aclaración. Pero quiero empezar a dedicarme gran parte de mi tiempo a la obra del Señor, ¿no? Así que les encargo eso. Si hay algún hermano o hermana que quiera estudiar la palabra, quiero empezar a hacer más grupos pequeños entre semana y bueno, empezar a estudiar, ¿no? Así que bueno, les comento eso para que cualquier cosa me escriban si conocen a alguien, etcétera, y para que oren por mi persona, ¿no? Vamos a tener una palabra de oración, ¿les parece, mis amados? Vamos a orar, agradeciéndole al Señor por este estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque es perfecta, porque es infalible, porque es tu palabra, Señor. Muchas gracias de todo corazón, te agradecemos porque nos has permitido entender un poco más estas cosas que son tan profundas. Y te queremos pedir, Padre bendito, que en esta hora podamos irnos a descansar, meditando en lo que hemos leído,
que estas palabras puedan encarnarse en nosotros y puedan santificarnos, puedan dar testimonio de que somos tus hijos, Señor. Danos tu Santo Espíritu, Padre, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera, Señor, que podamos ser aptos para ser parte de la familia celestial. Que podamos deleitarnos, Señor, en adorarte cada día. Que podamos deleitarnos, Señor, de leer tu palabra, de nunca cansarnos, Señor, de querer conocer más de tu santo carácter y de querer asemejarnos a ti. Perdona nuestros pecados, Señor, que son millones de millones, Señor. Y ten misericordia de nosotros que somos miserables pecadores. Y por favor, Señor, danos esa necesidad de un Salvador personal cada día. Amén. Acompaña a mis amados hermanos aquí presentes a la hora de descansar y quédate también con las familias a las que representan. Te lo pido humildemente, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, que descansen y que Dios les bendiga. Les mando un abrazo a la distancia y Maranata. El Señor viene pronto, mis hermanos.